sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Muy bien, estoy muy contento, hermanos, en esta mañana de poderles ver. Gracias a Dios porque pudimos ver rostros conocidos y porque pues dentro de lo que estaban ahorita comentando previo al culto, pues de las enfermedades, de todos estos cambios de clima, ¿no? Gracias a Dios que pues ya vamos saliendo algunos, otros pues a lo mejor apenas van entrando. Gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de estar aquí, de que nos da nuevamente. Bueno, pues es un privilegio, ¿verdad? Decía en el canto que entonábamos ahorita, el que se llama, ya se me olvidó, pero el que dice, es un privilegio estar en su presencia. Póstrate, creo que se llama ese canto. Hermanos, es un privilegio, en realidad, si lo pensamos y podemos enfocar nuestra mente, ya habiendo llegado, ya habiéndonos situado, ya habiéndonos sentado, es un privilegio que podamos tener esta nueva oportunidad. Sus misericordias, dice la Escritura, que son nuevas cada mañana, y lo comprobamos día con día cuando nosotros podemos abrir esos ojos terrenales y, bueno, pues a nuestra finitud, perdón, y en nuestro, pues en nuestras dolencias y todo, pues el Señor nos tiene con bien. Muchas gracias al Señor por ello, por los problemas, las luchas, las pruebas, las dificultades, los problemas, las cosas que nos provee, todo lo que nos da. Y quiero invitarles a que podamos pues continuar en esta misma línea que hemos estado llevando en el libro de Éxodo, hermanos, el libro que estamos considerando en esta serie de predicaciones. Y vamos a abrir las Biblias en Éxodo capítulo 24.
Y vamos a leer, vamos a considerar los versículos del 1 al 18 y quiero que podamos pues enfocarnos ahí y poder tener abierta la Biblia ahí en ese lugar. Éxodo capítulo 24, hermanos. ¿Saben por qué no está la hermana Lolita y el niño? ¿No les avisó nada? Okay. El hermano pues Alejandro, quizá ya lo saben, se les comentó, él salió a Sabinas este día. Bueno, salió desde allá. Entonces, salió a la ciudad de Sabinas, está allá en la iglesia ahorita de Filadelfia. Ellos comienzan a las 10 de la mañana la escuela dominical y luego tienen su culto. Entonces, pues hay para que estén orando por el hermano también en su regreso. Debe regresar este mismo día. Nomás déjenme poner aquí un cronómetro para poder saber y tomar el tiempo que tenemos disponible, ¿verdad? Son las 9:40, una hora. Éxodo capítulo 24, hermanos, ¿ya estamos ahí? Muy bien, déjenme abrir solamente con esta pequeña introducción. Los esfuerzos de Dios, hermanos. Todos los esfuerzos que hace el Señor en este mundo, en su universo que Él creó, tienen dos propósitos. Uno, hermanos, cuando escuche esto, es muy importante que lo podamos entender. Dos propósitos. Uno, es reivindicarse a sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor reclama lo que es suyo. Siempre lo va a reclamar, porque Él es el dueño de todo. Toda la creación, no solamente las cosas inanimadas que podemos ver, pero eso nos incluye también a nosotros como seres humanos. Todos los seres humanos, sean cristianos o no sean cristianos, sean salvos o no sean salvos, le pertenecen al Señor. Y uno de los esfuerzos del Señor y en esos propósitos es reivindicarse a sí mismo, el poder traer gloria a su nombre. Y el número 2, el segundo propósito, es que nosotros seamos beneficiados en esos esfuerzos. Y ese esfuerzo que el Señor hace, hermanos, pues entonces es que nosotros nos lleva a pensar que Él está cercano. No es un Dios que creó el universo como algunos filósofos del siglo XVIII, XVII lo decían, que Él salió de escena como si fuera un relojero que le dio vuelta al reloj y el reloj siguió caminando. Y nosotros existimos por esa causalidad solamente del efecto que es Dios, pero que seguimos existiendo sin que Dios se meta en nuestras vidas. Pero la realidad es que el Señor sigue manteniendo este mundo, sigue manteniendo este universo. Y el Señor está cercano, Él nunca ha sido un Dios que esté lejano. Él siempre ha estado cercano porque su propósito es, como les mencionaba, reivindicarse a sí mismo y acercarse al ser humano, porque de otra forma nosotros no podríamos acercarnos a Él. Y espero que estén de acuerdo con ello, de que de otra forma, si Él nos acerca, nosotros no podríamos acercarnos a Él, porque padecemos de un trauma nosotros. Como seres humanos padecemos del trauma de la santidad. Nosotros no podemos estar en presencia de los santos porque completamente desnudos estamos expuestos a la presencia de Dios y experimentamos un trauma. Nos deshacemos por completo en la presencia de los santos. Y usted recuerda su conversión, y usted recuerda el momento en el que el Señor lo tocó, y en el que el Señor lo llamó, y en el que el Señor lo rescató, usted pudo haber experimentado ese trauma del cual estoy hablando, porque el Señor está cercano. Y en el capítulo 24 de Éxodo, hermanos, vamos nosotros a ver que la realidad de las cosas es que nosotros no nos acercamos a Él por nosotros mismos, pero el Señor hace una obra previa a nosotros para que podamos acercarnos. Y quiero que nosotros podamos pensar que en este capítulo 24, lo vamos a ver, el Señor se acerca a su pueblo. De hecho, ya lo hemos visto dentro de estos 2 meses que pasaron, desde que Él los sacó de la tierra de Egipto y que ahora va caminando por ese desierto y que les está mostrando quién es Él a través de tantas manifestaciones. Ahora el Señor selecciona a estos 70 varones, de los cuales vamos a ver ahorita, y ancianos del pueblo de Israel, junto con Moisés, Aarón, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, y empieza a mostrarles a ellos que es un Dios cercano. El Dios que está cerca, así se llama el título de este mensaje. Hermanos, gracias al Señor que Él está cercano, hermanos, que no nos deja abandonados, que no nos deja a la deriva, sin esperanza, sino que según nos escogió en Él, ahora podemos conocerlo. Y debemos crecer en ese conocimiento de quién es Él. Y ese es el propósito que tiene el Señor, Dios Todopoderoso, cuando se muestra en estas páginas de este capítulo número 24 que vamos a ver. El Dios que está cerca, que nos muestra su gloria, su bondad, sus mandamientos, su ley. Ese es el título de hoy, el Dios que está cerca. Y el enunciado que vamos a aprender hoy se llama
porque Dios está cercano, tú debes conocerle y servirle. Esa es la respuesta que yo debo tener. Porque Dios está cercano, tú debes conocerle y servirle. Ahorita vamos a entrar al pasaje, solamente estoy dándole un poquito la estructura para que podamos entender lo que vamos a hablar. Y el punto número uno es obedeciendo su palabra. Y esto lo vamos a ver del versículo número 1 al 8, y ahí sí vamos a entrar a leerlo. Éxodo capítulo 24, versículos del 1 al 8. Porque Dios está cercano, tú debes conocerle y servirle, obedeciendo su palabra. Y del 1 al 8 dice lo siguiente. Lea ahí conmigo, hermano. Bueno, pues sígame con su vista, yo lo voy a estar leyendo. Dice ahí la palabra de Dios en Éxodo capítulo 24. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino, y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz. Perdón, estoy bien, ¿verdad? Sí. Y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz, y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hasta ahí es el primer punto. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre Santo, en esta hora. Te damos muchas gracias, Señor, porque estamos aquí con el propósito de conocerte más. Pero te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios que está cercano. No podíamos acercarnos en nuestros términos, sino solamente en los tuyos, Señor. Estamos sucios, estamos inmundos, pero tú has provisto, Señor, una forma en la cual podemos acercarnos a ti, y es a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias porque Él abrió esas puertas y Él pudo trazar ese camino, Señor. Él caminó con sufrimiento, con dolor y con muerte, pero que no quedó ahí, sino que Él, Señor, tomó su vida nuevamente y en victoria levantó, Señor, ese honor, y reivindicó, Señor, todos los esfuerzos tuyos para poder restaurar todas las cosas. Y en esa restauración estamos nosotros, y te damos gracias. Pedimos nos ayude, Señor, a permanecer limpios como debe ser cada hijo tuyo, que podamos honrarte a través de nuestra vida. Y rogamos, Señor, para que esta mañana podamos aprender de ti, podamos, Señor, conocerte más. Y que ese conocimiento nos ayude a entender que también tenemos una responsabilidad para poderlo capturar, y para poderlo también considerar, y para poderlo usar, Señor, para honra tuya y para beneficio nuestro y para beneficio de otros también. Gracias, pedimos que nos ayudes en este esfuerzo y que tenga misericordia de nosotros para que como congregación podamos seguir tu camino, caminar tus pisadas, Señor, y seguirte a ti puestos los ojos de Jesús como debería de ser, y podamos ver, Señor, no las imperfecciones de los demás, sino las perfecciones tuyas en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, porque Dios está cercano, tú debes conocerle y servirle. De hecho, esa es la premisa del libro de Éxodo. Salvados para que podamos servir al Señor. Y ahora vemos en este capítulo 24 que está este conjunto de personas y que el Señor les ha llamado y el Señor les ha mostrado esa visión y esa oportunidad de acercarse a Él, porque Él está cercano. Obedeciendo su palabra es una forma en la cual nosotros podemos acercarnos a Él. Y lo leímos del versículo número 1 al versículo número 8 y lo vamos a explicar de esta forma. Obedeciendo su palabra porque Dios revela su iniciativa número 1. La iniciativa fue del Señor. Hermano, y me gusta mucho, me encanta a mí el libro de Éxodo, me encanta porque en todas las páginas de este libro, hermanos, el Señor instruye, el Señor enseña, el Señor siempre les dice de pe a pa qué tienen que hacer. Y es hermoso porque
ellos no están desamparados, el pueblo no está aislado, no está solo, sino que el Señor les dio unos líderes, y a esos líderes son a los primeros a los que Él está instruyendo. Esos líderes son aquellos a los que de primera mano está enseñándoles cómo deben de hacer las cosas. Y hermanos, yo creo que debemos agradecer a Dios por las personas que el Señor nos ha dado entre nuestra congregación, que son gente madura, que son gente que tiene pensamientos cristianos, que tiene pensamientos basados en la Biblia, que toma decisiones basadas en principios bíblicos y no en sentimientos y no en cosas que como si fueran el azar o la suerte, sino que están muy bien fundamentadas sus decisiones y tienen esa madurez para poder tomar decisiones, tienen esa madurez para poder entender las cosas que el Señor está desarrollando dentro de su iglesia. Hermano, revise qué está sucediendo en su congregación. Vea el tiempo actual que está pasando en su iglesia. Vea usted si existen esos hermanos. Quizá usted sea uno de ellos. Hermanos que el Señor ha separado para que de primera mano pueda estarle enseñando su palabra y pueda estar creciendo. Y créame usted que este formato de estar aquí en casa es muy sólido para mí. Yo lo veo como muy sólido, lo veo como muy cercano. Hablando de esto, que el Dios que está cercano. Porque no nos perdemos tanto entre un espacio grande, sino como que estamos más juntos, ¿verdad? Estamos más juntos y quiera o no, hermano, la distancia física puede hacer estragos en la iglesia, pero cuando estamos reunidos, el Señor nos puede ayudar y bendecir aún más. Y gracias al Señor porque Él nos da esa visión y da visión a gente que está en nuestras iglesias para que ellos de primera mano puedan recibir la enseñanza que el Señor te da. Y no solamente digo a los líderes de la iglesia, es responsabilidad de todos nosotros que podamos abrir nuestros oídos y estar escuchando lo que el Señor tiene para decirnos. Pero lo que les quiero comentar, hermanos, es que Él revela su iniciativa. El Señor, de Él es la iniciativa de buscarnos, no es de nosotros. Nosotros andábamos dando tumbos a diestra y a siniestra allá afuera y el Señor nos estabilizó completamente. El Señor puso nuestros pies bien fundamentados en esa roca que es el Señor. Y ahora en el Éxodo capítulo 24 vemos que no es la excepción. Una traducción que vemos de la Escritura dice: instruyó Dios a Moisés. Y esa palabra me encanta, porque en el original eso significa. Aquí en la Reina Valera dice: dijo Jehová a Moisés solamente. Dijo solamente. Pero en otra traducción más cercana al original dice: instruyó Dios a Moisés. Y eso quiere decir que le enseñó de primera mano. Él le reveló a Moisés su iniciativa. Y no solamente a Moisés, sino a todos los hombres que estaban ahí junto con él. Y le dice: sube ante Jehová. Y ahora aquí, hermanos, nosotros tenemos que pensar y recordar ante quién estamos. Cuando nosotros escuchamos que Dios revela esa iniciativa de podernos enseñar su palabra en su iglesia, de podernos enseñar su palabra no solamente de forma individual, sino de forma corporativa, en un cuerpo que somos la iglesia. Recuerda, mi hermano, ante quién nos encontramos. ¿No nos encontramos acaso ante el creador de todo y dueño del universo? Ese es un rey cósmico, hermanos. No es un rey terrenal. No es un rey que podamos ver con nuestros ojos y que podamos palparle, aunque ciertamente no está muy lejos de cada uno de nosotros. Él está cercano. Ese es el título del sermón, porque Dios está cercano. El Señor, el Dios que está cercano. Pero Él es un rey cósmico. Un rey al cual nosotros le debemos toda honra y todo honor. Y debemos de estar atentos a lo que Él nos dice. Él dice: sube ante Jehová y recuerda ante quién estás. El Dios majestuoso, el Dios grande. Los líderes del pueblo, los futuros sacerdotes que estaban ahí, hermanos. Era una semilla que estaba todavía, que todavía no se estaba, que apenas estaba naciendo, y el Señor apenas estaba organizando a su pueblo. Eran futuros sacerdotes, podían verlo de lejos. Dice ahí que solamente a Moisés se le autorizó a acercarse, pero no porque Dios hiciera acepción de personas, sino sabe que el Señor nos enseña y nos instruye para que nosotros podamos acercarnos en los términos de Él y no en los términos nuestros, porque nosotros somos muy ligeros, hermanos. Somos muy livianos en nuestros pensamientos y a veces queremos acercarnos a Dios de una forma tan liviana y de una forma inmunda y de una forma impura. Pero el Señor dice: miren, hay unos que van a estar más cerca que otros, no porque haga excepción de personas, sino debido a un crecimiento espiritual, debido a una relación más cercana conmigo. Y así hay en la iglesia, hermanos. Hermanos que están más cerca del Señor, hermanos que lo adoran de lejos, pero hay hermanos que lo adoran de cerca. Y esos hermanos que lo adoran de cerca, pues son hermanos que son aún más bendecidos porque pueden ver aún más esa grandeza de Dios y esa majestuosidad de Dios en la cercanía de esa relación. Para Dios esto es que ellos están cerca, mas sin embargo hay hermanos que están así como que
como que todavía adorando de lejos, ¿no? Y debemos de aprender, hermanos, que el Señor se ha revelado, y ha revelado que Él es el que inició el plan, que ha revelado que Él es el que le dio el chispazo a la ignición para que pudiéramos nosotros acercarnos a Él. Entonces, hermanos, Él no hace excepción de personas. El Señor quiere enseñarles que es en sus términos en los cuales debemos de acercarnos a Él, de un Dios santo, apartado del mal, que es único, dedicado a sí mismo. Él es de otra naturaleza, no podemos nosotros definirlo, mas sin embargo Él se ha revelado para que nosotros podamos, en la medida en la que el Señor nos ha dado ese conocimiento de Él, podamos seguirle conociendo más. Y ha revelado de Él lo suficiente para que nosotros no tengamos ninguna excusa. Y ha revelado de Él lo suficiente para que nosotros podamos adorarle de cerca, pero no adorarle de lejos, sino estar cercano. Requiere entonces, hermanos, que nos acerquemos en sus términos. Dios tiene un plan de forma sistemática que va mostrando las formas de cómo ir a su presencia. Y esas formas incluyen misericordia. ¿O qué acaso, hermanos, aunque sea ver la misericordia de Dios y ver su presencia de lejos, no era ya una gran bendición? Póngase en los pies de estas personas que estaban viendo lo de lejos, que estaban viendo esa, le llaman los judíos la Shekinah, esa gloria de Dios que había descendido sobre el monte Sinaí, el cual humeaba, el cual temblaba, en el cual había muchos relámpagos y había una nube, y la gente que estaba a lo lejos veía fuego, pero cuando estaban cerca veían un silbido apacible, veían una nube que estaba ahí y no veían el fuego. Mas sin embargo, hermanos, nosotros podemos ver que de todas formas, o los unos que estaban más cerca o los otros que estaban más lejos experimentaban algo, experimentaban la misericordia de Dios, porque Dios aún a ellos también les había revelado esa iniciativa. Hermanos, ¿sabe qué es lo importante? Lo importante es adorar al Señor. Él toma la iniciativa para que nosotros podamos acercarnos a Él. No podíamos hacerlo de otra forma, pero el conocerle es mi deber que pueda yo adorar. Y fíjese vamos en esta línea, síganme en esta línea. Lo importante es adorar al Señor, es así. Número 1, admirarlo. Número 2, escucharlo. Número 3, atesorarlo. Número 4, recordarlo. Número 5, obedecerlo. Y número 6, compartirlo. Lo voy a repetir otra vez, porque esto me gustó mucho, esta forma de este pensamiento lineal, en el cual nosotros podemos obedecer la palabra de Dios, porque Él revela su iniciativa. ¿Cómo es? Número 1, admirar. Sube ante Jehová y recuerda ante quién estás. No estás ante un presidente terrenal. No estás ante Andrés Manuel López Obrador. La honra sea para él, porque es el presidente puesto por el Señor en nuestro país, México. Pero nosotros constantemente estamos ante un rey más alto, ante un gobernante más alto que este presidente que el Señor mismo ha puesto. Admirarlo. Número 2, escucharlo. Ya que lo estás admirando y que puedes estar cautivado por su presencia, por su hermosura, por su belleza, ahora toca escucharlo. Pero no nada más escucharlo y olvidarse de lo que escuchamos, ¿verdad? Sino, dice, atesorarlo. Y aquí recuerdo las palabras del libro de Proverbios cuando dice, oye, átalas a tu corazón todas las palabras que el Señor te ha revelado. Porque Él ha dado esta iniciativa y ha comenzado esta iniciativa en ti para que tú puedas obedecer su palabra. Entonces, admirarlo, escucharlo y atesorarlo. Pero no es que te quedes con Él aquí en tu corazón también. Es bueno tenerlo, pero también es recordarlo constantemente. Tú lo vas a tener atesorado. Dice en una parte de la Escritura, cuando el Señor estaba enseñándoles a los discípulos, que dice que del buen tesoro del corazón salen las cosas buenas cuando el corazón está lleno de cosas buenas, que son las cosas de Dios. Atesorarlo y luego recordarlo, y después eso nos va a llevar a obedecerlo inevitablemente. Y después, ya cuando obedecimos, nosotros ya podemos entonces ahora sí compartirlo. Porque a veces, no sé si les ha pasado que a veces estamos escuchando la predicación, y cuando estamos escuchando la predicación y vienen algunos consejos de Dios para nosotros, pensamos en otro hermano, ¿verdad? Si hubiera estado ese hermano aquí, esa predicación era para él, le hubiera ayudado mucho. Y quizá tengamos razón en eso. Pero ¿por qué no pensamos primeramente en nosotros, ¿verdad? Obedecerlo, pero primero tenemos que obedecerlo nosotros los que estamos escuchando, hermano. No pienses primero en el otro hermano que pudo haber estado pero no estuvo.
o en aquel esposo que no vino y que era para él la predicación, sino escuchemos que lo que nos dice el Señor tiene aplicación en la vida de cada uno de nosotros, en cada contexto en el cual nos estamos desempeñando y cada situación difícil o complicada que usted está pasando. Esta palabra debe llevar un fruto y va a llevar un fruto. Obedecerlo, pero también compartirlo. Entonces, cuando nosotros lo obedecemos, ahora nos hacemos candidatos a poderlo compartir. Pero si no lo obedecemos al Señor, entonces no podemos compartirlo. Porque luego, ¿qué te dicen cuando tú compartes algo que no estás viviendo? ¿Qué te dicen? Los hermanos más cercanos. Además, ¿qué te dice tu familia? Mi mami, pues es que tú te la pasas todos los domingos yendo a la iglesia, pero cuando vienes, regresas igual o regresas peor que como te fuiste. Y esas son palabras duras, ¿verdad? Entonces, no estamos obedeciendo realmente. Cuando obedecemos al Señor, porque Él ya reveló su iniciativa, entonces lo podemos compartir. Nos da la palabra de Dios una vestidura de autoridad. Pero si no lo obedecemos, hermanos, pues vamos a andar batallando en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, usted debe saber cómo anda en cuanto a la obediencia. Pero el llamado es que debemos obedecer su palabra, porque Él ya le reveló su iniciativa. La iniciativa fue de Él, ¿verdad? Y también el segundo punto es que Dios revela su palabra. No solamente es la iniciativa de Él, de revelarse, sino que ¿cómo se reveló Él? Aquí en el Antiguo Testamento, Él utilizaba mucho las teofanías, ahorita lo vamos a ver, pero también no tenía, más importante una cosa, no era más importante una cosa que la otra. Era la teofanía, pero también su palabra. Y ahora lo vemos en el versículo 3 y 4, que leímos ya, el capítulo 24, donde dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Hermanos, yo escuché este texto, este pasaje, en la Biblia dramatizada, y yo lo escuché muy mecánico. Yo escuché muy mecánica la respuesta del pueblo, y me la imaginé. Y digo, a veces estamos así. A veces el Señor nos revela una verdad en nuestra iglesia y decimos todos amén. Pero ahí se queda. Somos muy mecánicos para contestar las cosas. Y decía el pueblo: haremos todas las cosas que Jehová Dios nos ha mandado. Ese es un compromiso serio. Haremos todas las cosas. Y es difícil, ¿verdad? Es complicado hacerlo. El Señor lo demanda. Pero se aventuraron mucho a decir eso. No quiero decir yo que estén mal, ¿verdad? Simplemente quiero yo hacerles pensar a ustedes, hermanos, que a veces tomamos decisiones y hablamos nada más por hablar, ¿verdad? Y vemos que muchas veces esas personas que eran recipientes de la palabra de primera mano de Dios, que contestaron así, y 2 veces lo hicieron, por cierto, en el pasaje: haremos todas las cosas que Dios nos dice y nos ordena, terminaron por hacer exactamente lo contrario a lo que Dios les había ordenado. No tardó mucho Moisés de bajar, de estar 40 días y 40 noches en ese monte, cuando el pueblo acá abajo ya estaba haciendo otra cosa muy diferente a la que habían prometido en este pasaje. Hermanos, esto nos enseña que Dios nos revela su palabra, pero tú no debes de responder livianamente ni ligeramente a su palabra. Acuérdate, hermano, que siempre que venimos a esta audiencia, porque esta es una audiencia ante un rey cósmico, un rey que está más lejos de nuestros pensamientos, pero que Él se ha revelado a nosotros y nos ha dado, hermanos, esa capacidad mental y esa capacidad espiritual, ahora como hijos suyos, de poderle sentir, percibir, conocer a través de su palabra. Y que Él ha revelado su iniciativa, pero ha revelado también su palabra. Ahora Moisés, luego de exponerse a la palabra de Dios y a su presencia, actúa primero. Dice que Él publicó las cosas que Dios le había enseñado y que le había dado mucho gozo y mucho gusto de poderles hablar al pueblo todas estas cosas. Hermanos, cuando venimos nosotros de experimentar un tiempo en la presencia de Dios, ya sea por medio de la oración, ya sea por medio de una reunión en la iglesia, un culto normal, regular, una reunión de matrimonios, una conferencia, un campamento, cualquier cosa a la cual usted haya sido expuesto, muchas veces se va a encontrar con que viene con ese gozo en el corazón, ¿no es así? Viene con un gozo porque experimentó la presencia de Dios, que pudo palpar en la presencia de los demás hermanos que también estaban gozándose con usted ahí. Moisés experimentó algo parecido. Él había estado en la presencia de Dios previamente y el Señor se había encargado de poderle de primera mano instruir y enseñar. El Señor era el maestro de Moisés. Y Moisés era como un pequeño niño de primaria que está absorbiendo todas las enseñanzas que sus maestros les dan. Yo me imagino, yo tenía varios maestros
que yo admiraba mucho en la primaria. Y a mí me gustaba mucho, yo estudié en la escuela Perfecto Reyes Cantú, esto que está aquí. Y había un profesor que se llamaba el maestro Pedro, en sexto año. Yo siempre les digo, y no es como que para exaltarme a mí, pero yo siempre les digo a mis hijos, y me da mucha risa, porque les digo que ese fue mi año de oro, les decía yo, de mi aprovechamiento académico, güey. Me daba mucha risa porque me daban un diploma de una cosa, un diploma de otra cosa, que ortografía, que esto y que lo otro, pero no era por mí, hermanos. ¿Sabe por quién era? Por el maestro que yo tenía, por ese profesor. Se llamaba Pedro, no me acuerdo su apellido. Pero ese profesor se encargaba de prepararme para los concursos. Yo fui a concursar a estatal y zona y todo esto para algunos concursos. Y me acuerdo que el maestro tomaba mucho tiempo para enseñarme ortografía, enseñarme matemáticas. Y yo siempre le agradecí. De hecho, tengo una foto todavía guardada estaba con mi mamá y mi papá. Ese profesor, no sé qué habrá sido de él, pero la verdad es que yo le agradezco mucho porque me enseñó muchas cosas. Bueno, yo siento cuando leí este pasaje, yo relacionaba mucho esa experiencia de Moisés con Dios, ¿no? En una forma muy burda, ¿no? O sea, la verdad que no se compara, pero en mi mente pues, humana sí más o menos yo lo quise entender, ¿no? O sea, cómo Dios reveló su iniciativa y revela su palabra, pero le instruye, no solamente le dice, ahí te van los 10 mandamientos, Moisés, y ya, hazle como puedas. Me alejo otra vez, en un universo cerrado, donde Dios ya no tiene nada que ver. No, hermanos, el Señor sigue trabajando, sigue guardando, sustentando su mundo, sustentando a sus criaturas, sustentando a sus hijos, enseñándoles a sus hijos, instruyéndoles siempre. Y usted debe sentirse así. Mi responsabilidad, ¿cuál es entonces? Cuando el Señor ya sé que Él inició todo y que toda es obra de Él y que ahora nos reveló su palabra, entonces ahora es compartirla. Como Moisés aquí, él fue elegido para que pudiera compartir su palabra, para eso fue elegido. Así Moisés fue y contó todas las palabras de Dios al pueblo en ese tiempo. Ahora también es mi tarea que yo deba de ir, ¿sí? Compartir a otros, hermanos. De hecho, uno de los lemas de nuestras iglesias debería de ser apasionados por la verdad y apasionados por compartir. Comprometidos con la verdad y apasionados por compartir. Ese sería un buen lema, ¿no? Para nosotros. Hermano, toma nota de lo que Dios te enseña. Y eso es literal. Esto se los quiero decir literalmente. Yo conozco, uno de ellos es mi suegra, una persona que siempre ha escrito a mano enseñanzas en la escritura, lo que en la iglesia le enseña. Y se te va quedando más cuando estamos escribiendo. Bueno, toma nota de lo que Dios te enseña, esto es literal, toma nota al escribir. Lo que aprendemos según el Señor nos enseña va reafirmando nuestro conocimiento de Él y fortalece nuestra memoria, eso es real. Eso pasa, estudios científicos derivados de un estudio, no le voy a decir cuál estudio, pero se han hecho muchos estudios donde dice que si nosotros escribimos, podemos nosotros hacer y podemos cumplir esos mandamientos que el Señor nos da. Y esas verdades que el Señor nos enseña durante las predicaciones. Escriba, hermano, tráigase su diario, hay una libretita para que pueda escribir y tráigase también sus lentes, porque ya a estas alturas de la vida, pues ya como que necesitamos ya los lentes, ¿verdad? Pero tomemos nota, hermanos, entonces, Dios revela su iniciativa, Dios revela también su palabra, pero ¿sabe qué hace también Dios? Dios revela su propósito, hermano. No nos dice, ahí está esto y ya. No, o sea, dice, te voy a dar las tablas de la ley, te voy a explicar cómo funciona esto, te voy a instruir, pero te voy a decir para qué. ¿Y cuál es para qué? ¿Para qué es esto? En esta ocasión, Moisés pide a unos jóvenes que andaban por ahí, que eran de los más fortachones, que pudieran ir a ofrecer unos sacrificios para que el pueblo pudiera experimentar el perdón de pecados. Pero ¿sabe qué más? Aquí en lo que acabamos de leer, cuando el pueblo dice en el versículo 8, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hermanos, aquí se va a hacer un pacto. Acuérdense ustedes que el Señor, o el Dios de la Biblia, es un Dios de pactos. Y el Señor hizo un pacto nuevamente aquí con este pueblo, un pueblo que Él ya había elegido, un pueblo al cual Él le dice, ya te di yo la revelación de mi iniciativa, te revelé mi palabra, pero ahora te voy a decir el propósito, y el propósito es que tú entres en un pacto conmigo, ¿verdad? El versículo 7 nuevamente pronuncian esas palabras con gran temor. Debería yo de pensar que lo hicieron así, pero creo que muchos fueron livianos en forma de hablar. Haremos todas las cosas que Dios nos mandó. Y esa es una declaración muy compleja y muy completa, hermanos. Y deberíamos de tener temor de pronunciarla. El Señor nos ordena que lo hagamos, pero deberíamos de tener temor en pronunciarla. Poderlo hacer porque el Señor lo encarga, porque Él es su encomienda.
Ahora, a Moisés se le da ese libro del pacto, aquel donde estaban escritas las leyes religiosas, sociales, las leyes morales. Se le da ese libro y él lo lee delante del pueblo. Pero luego después, los sacrificios que ofrecieron los jóvenes, él toma de los animales, y una forma en la antigüedad de poder sellar esos pactos era que los animales muertos representarían mi destino si yo no cumplía la parte de mi pacto. Esos animales que estaban siendo sacrificados representarían mi destino si yo no era cumplidor de ese pacto, si yo no cumplía mi parte de ese pacto. Y Moisés rocía esa sangre del pueblo, con esa sangre, ¿verdad? Entonces, hermanos, entran en el pacto con Dios. Yo pienso, hermanos, que cada vez que venimos a la iglesia, creo que nosotros también entramos en un pacto con Dios. De hecho, ya estamos en un pacto. ¿Y sabe cuál es ese pacto? El nuevo pacto en mi sangre, dice el Señor Jesucristo. Es el pacto que el Señor hizo con nosotros. Es el nuevo pacto a través del cual nosotros podemos celebrar día a día la vida que tenemos. Porque ya no es una vida común y corriente. Ahora la vida que tiene el que le pertenece a Dios, aquel que se dice ser cristiano, es una vida diferente. Es una vida que tiene un nuevo enfoque. Es una vida que tiene una nueva percepción de las cosas. Y ya no vemos las cosas como los ven los demás. Como si las cosas de aquí importaran más que las cosas de Dios. Queremos nosotros conocerle más a Él. Porque sabemos que eso nos conviene. Porque eso debería de ser así, porque Él nos lo ordena y nos lo demanda. Entonces, hermanos, Él revela su iniciativa, revela su palabra y revela su propósito. Su propósito es que nosotros podamos obedecer ese pacto al cual Él nos ha hecho cercanos. Él es el Dios que está cercano y hace pactos. E hizo ese pacto con nosotros. El nuevo pacto en mi sangre. Pero escucha, hermano, que ese pacto no depende de nosotros ahora. Lo maravilloso de ahora, lo que estamos viviendo en esta época, es que todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento era solamente un indicador de quién iba a ser el principal cumplidor y perfecto cumplidor de todos estos eventos del Antiguo Testamento. Y que ellos tenían esa responsabilidad de poder cumplir esas leyes. Y que ellos tenían esa responsabilidad de obedecer a Dios igual que nosotros. Pero ahora, hermanos, nosotros somos posicionados ahora en este nuevo pacto que tenemos con el Señor. Pero ahora ese pacto, hermanos, como lo hizo Dios con Abraham, es un pacto unilateral. Es un pacto del cual el Señor ya cumplió todas las estipulaciones, cumplió todas las cosas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros éramos incapaces de hacerlo. Y todavía somos incapaces de hacer eso. Pero por la gracia de Dios nos añadió a ese nuevo pacto. Y nosotros en algún momento de nuestra vida estaremos celebrando ese nuevo pacto que el Señor instituyó y las cosas nuevas que el Señor va a instaurar en esta su tierra, en este su mundo. Entonces, hermanos, porque Dios está cercano, tú debes conocerle y servirle obedeciendo su palabra. Pero también debes conocerle y servirle contemplando su presencia, que son los siguientes pasajes que tenemos ahí en el versículo número 9, donde dice: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Hermano, contemplando su presencia de forma conjunta, o si quieres poner otro nombre, de forma corporativa, es decir, de forma corporal. Aquí vemos que ahora los ancianos y Moisés pueden ver a Dios, por así decirlo, en una de sus manifestaciones veterotestamentarias de su presencia entre ellos, como una teofanía, ¿vale? Después de haber sido limpios y consagrados a Dios, después de haber entrado en ese pacto con el Señor y de haber asegurado que ellos van a seguir las instrucciones que el Señor les da al pie de la letra y que van a cumplir la parte de su pacto, de ese pacto que Dios ha hecho, esos hombres aspiran a estar cerca del Señor. No porque haya algo bueno en ellos, no porque ellos lo merezcan, no porque hicieron algo al respecto o porque se encargaron del asunto, sino porque Dios, el Dios que está cercano, corporativamente los tomó y los acercó a Él. Y ahora, hermanos, ellos tienen una visión celestial, una visión que dicen aquí los especialistas que era como si fuera una zona de cristal completamente, donde podía verse reflejado el cielo y que no podías ver la diferencia entre el cielo y el piso porque eran tan parecidos que parecía como si anduvieran en las nubes.
Estos hombres no solamente experimentaron la belleza de estar en la presencia de Dios y la presencia de Dios misma manifestada en esa teofanía, en una aparición de Dios, así para que pudieran ellos reconocer que Él era Dios, sino que también, hermanos, el Señor les ofreció un banquete, les ofreció una comida, les ofreció alimentos que estaban preparados por el mismo Señor para que ellos pudieran sentarse a su mesa. Y note ustedes, hermano, ese privilegio que tuvieron ellos. Contemplaron la presencia de Dios en el cielo mismo, que el Señor tomó un pedacito del cielo y lo puso ahí en ese lugar físico del monte Sinaí, para que estas personas que estaban ahí, estos 70 ancianos, Moisés, Nadab, Abiú y Aarón, pudieran ser testigos de esa manifestación de la presencia de este Dios vivo. Pero ahora, hermanos, también les comparte su mesa. Esto es algo maravilloso. Comieron en la misma presencia de Dios, imagínense eso. ¿Recuerda usted aquel hombre llamado Abraham, que él comió en la misma presencia de Dios? No sabía que era el mismo Dios, pero en esa manifestación, en esa teofanía que Dios se manifestó a Abraham, también se manifiesta ahora aquí, en esta parte. Hermanos, nosotros como ellos también tenemos un gran privilegio de acercarnos al Señor. Ya no es en ese monte, ya no es en ese monte que es un espacio geográfico definido, sino que ahora podemos acercarnos al Señor a través de ¿quién? Nos podemos acercar a Dios a través de su Jesucristo, quien le ha dado a conocer por medio de su obra, de su vida, muerte y resurrección. Y celebramos, hermanos, ese pacto nosotros. Celebramos el Evangelio de Jesús, que es acerca de Él. Ese es el Evangelio. El Evangelio se trata acerca de Él. No se trata de mí, no se trata de que Cristo no vino a salvar a los pecadores. Eso no. Ese no fue su propósito. El propósito del Señor fue manifestar la gloria de su Padre y cumplir el propósito de ofrecer ese sacrificio para que nosotros pudiéramos conocerle. Pero aquí la parte que tenemos nosotros importante es que celebramos que Jesús vino, que el Evangelio habla de Él, que nos reconcilió con Dios por medio de sufrimiento en la cruz, que agradó al Padre. Podemos sentarnos a la mesa de forma corporativa como su iglesia. Hermanos, algún día nosotros estaremos sentados en una gran mesa que no le vamos a ver el final. Yo no sé cómo será eso. Yo no sé cómo podemos estar miles y millones de salvos sentados en una mesa en la misma presencia del Señor. Pero va a ser posible porque así lo dice la Escritura. Y nosotros vamos a seguir celebrando ese nuevo pacto. Dice el Señor, esta copa con este vino y este pan, yo no los beberé hasta mi regreso. Ustedes van a seguirlo celebrando y que es lo que hacemos en la Santa Cena, ¿verdad? Pero nunca olvidemos, hermanos, a quién estamos esperando. Estamos esperando, como iglesia, a la persona más importante del universo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, se trata de celebrar el Evangelio de forma corporativa, contemplando su presencia. Estamos tan acostumbrados a venir a la iglesia, estamos tan acostumbrados a recibir las enseñanzas del Señor, estamos tan acostumbrados, hermanos, a que tenemos algunas cosas que durante la semana nos ofrece a través de devocionales y tantas cosas que aprendemos, pero nunca olvidemos y estemos conscientes que estamos esperando a la persona más importante del universo. A veces en el quehacer diario, en las cosas que estamos haciendo en el trabajo, estamos tan abrumados que se nos olvida que estamos esperando al esposo. Y es importante que podamos recordar eso. Y vamos conscientes de eso, porque eso, hermano, le da otra dimensión a nuestras vidas, porque nos permite ver, escuche esto, nos permite ver que vivimos para algo más elevado, que vivimos para algo más grande que nosotros mismos. Y eso es el reino de Dios. Es algo que es más alto que nosotros, más grande que nosotros. Pero que cuando Dios nos redimió, nos da esa importancia de que podamos nosotros seguir en su obra. Todo lo que hacemos como hijos de Dios, entonces, hermanos, tiene un eco en la eternidad. Y debemos nosotros entender que Dios ya preparó obras para que nosotros podamos andar en esas obras. Obras que están diseñadas para que ningún otro hombre y ninguna otra mujer las haga, sino para que yo las realice. Dice que el Señor preparó obras buenas para que nosotros andemos de ellas, en ellas y para ellas. Y esas obras, hermanos, que Dios preparó de antemano para nosotros, son diferentes para cada uno. El hermano Hilario tiene obras que el Señor le ha dado para que realice, que no va a realizar la hermana Julia. La hermana Julia tiene obras que el Señor ha apartado para ella, que no va a realizar su esposo. Y así cada uno de nosotros. Obras que Dios preparó de antemano, que están diseñadas especialmente para mí, para que yo las haga.
para que sean algo que yo pueda ofrecerle al Señor. Entonces, hermanos, porque Dios está cercano, tú debes conocerle y servirle, no solamente obedeciendo su palabra, sino contemplando su presencia de forma corporativa, pero también de forma individual. Moisés es llamado por Dios de forma individual, de los versículos del 12 en adelante. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperanos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos legales acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Pero a los ojos de Moisés, en medio de la nube, dice, subió a la nube, estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Hermano, Moisés es llamado por Dios de forma individual, no solamente de forma colectiva. Ahora entramos en la forma individual. Después de la comunidad, después de la comunión en esa comida, le ofreció Dios un alimento especial para que pudiera ayunar 40 días y 40 noches. Imagínense usted, hermano, estar sin comer 40 días y 40 noches. Eso es lo que duró Moisés ahí, en ese lugar, en la cumbre del Sinaí, en la misma presencia del Dios Trino. ¿Su tarea cuál sería? Recibir la revelación de Dios mediante las tablas de piedra con todas las instrucciones que el Señor le iba a dar, específicas, escritas por Él y diseñadas por Él, para la creación del tabernáculo. Y ese tabernáculo, hermanos, era muy importante para el Señor, porque tipificaba, o era una sombra de lo que había de venir respecto a la morada de Dios en el mundo. La morada de Dios de origen divino, esta tienda de origen divino, que era la morada de Dios y contendría su presencia de una forma especial. Dios morando con el hombre en medio del campamento de Israel, tipificando su acercamiento a nosotros en sus términos, en su tiempo y a través de un proceso. Eso era, hermanos, lo que Moisés iba a hacer allá en la cumbre del monte. Recibir esas tablas donde el Señor le iba a especificar todo lo de la construcción del tabernáculo para que ellos pudieran ver que era un Dios cercano, que estaba expuesto a la mirada de los demás, que pudieran ver y relacionar ese tabernáculo con la presencia de Dios. Hermanos, necesitamos ser cautivados de forma individual por la presencia de Dios que está cercana. Si no deseas a Dios, necesitas preguntarte si realmente eres de los suyos. Porque todo aquel que es de Dios buscará a Dios porque desea conocerle más. Se trata de que cada uno de forma individual podamos exponernos, hermanos, a la lectura, al estudio, a la meditación de la palabra, a la oración, para que podamos batallar con las cosas de las batallas diarias que tenemos. Voy a terminar, hermanos, hablando acerca de esta parte de ser cautivados por la presencia de Dios y poder contemplar su presencia. Voy a terminar con unas palabras que estuve leyendo esta semana de Martín Lutero, porque me cautivó tanto la forma en la que el Señor se le reveló a él y la forma en la que puede revelarse a nosotros también de forma individual. Es de forma colectiva, corporativa como iglesia, pero el Señor también se manifiesta de forma individual en cada uno de nosotros. Martín Lutero tenía que estudiar leyes. Dejó las leyes para poder seguir a estudiar, a ser un sacerdote. Estaba en su primera misa. Había mucha gente que estaba a su alrededor. Estaba su familia. Estaba su papá, que se llamaba Hans. Y él no estaba muy de acuerdo en que fuera sacerdote, pero había dado una contribución económica con mucho dinero a la iglesia para que se pudiera llevar a cabo la primera misa y que su hijo fuera presentado. Él quería que fuera abogado, pero Lutero escogió ser sacerdote. Cuando están en la misa, en ese momento, Lutero empieza a hacer la conversión del pan y del vino, ¿no? Esa doctrina equivocada que tienen, pero lo estaba haciendo de la transubstanciación. Estaba en el momento más solemne de la historia de su vida, ¿no? Ahí, cuando Dios se le reveló de una forma muy, muy drástica. Y dice, y les voy a decir, y les voy a explicar lo que dice Lutero, lo que dijo, lo que explicó él después, cuando pasó por este periodo de congelamiento. Se quedó congelado, no pudo hablar. Todas las personas
tenía que decir, te ofrecemos a ti, el Dios vivo, verdadero y eterno. Eso es lo que tenía que decir en ese momento solemne de la misa. Se quedó callado, sudaba frío, sus labios estaban temblando, no podía hablar. Se quedó completamente mudo. Lo que hizo fue que se dio media vuelta, fue y se sentó al lado de su papá. Y su papá estaba muy enojado, porque había aportado dinero, porque su hijo le había fallado, porque había fracasado. Dijo, por lo menos está bien, pues no quiso estudiar abogado, pero ahora va a ser sacerdote, está bien. Espero que lo haga bien, pero no lo hizo bien. ¿Por qué? Lutero lo explicó así. Cuando dice, te ofrecemos a ti el Dios vivo y verdadero y eterno, dijo, ante estas palabras me quedé completamente estupefacto y aterrorizado. Pensé dentro de mí, ¿con qué lengua me dirigiré a tal majestad? Siendo que todos los hombres deberían temblar. Dice, aún ante la presencia de un príncipe terrenal. Y luego continúa Lutero diciendo, ¿quién soy yo para levantar mis ojos o mis manos a la majestad divina? Dice, los ángeles lo rodean. Al asentir con la cabeza la tierra tiembla. Y diré yo, un pequeño y miserable pigmeo, no sé si los conozcan, son unos hombres muy pequeños de África, ¿no? Quiero esto, pido esto, soy polvo y cenizas, estoy lleno de pecado. Y le estoy hablando al Dios vivo, eterno y verdadero. Esas fueron las palabras de Lutero y explicó la forma en la que Dios se le reveló a él en su corazón después de haber estado expuesto a la palabra de Dios. A pesar de que él en ese momento aún no había tenido la conversión, ya era un elegido del Señor. Él ya estaba experimentando esa presencia de Dios para él poder ser cautivado. Esto es ser cautivado, hermanos, por la misma presencia de Dios. ¿Sabe? O sea, reconocía quién era él. Un pobre pecador, un enano, una persona que se puede deshacer, que puede ser pisoteado por Dios. ¿Cómo me atrevo a hablar? Y creo que eso podemos nosotros aprender, que no debemos de tomar con ligereza ante quién nos encontramos. Sí, el Señor se ha hecho cercano. Y gracias a Dios por esa cercanía que es a través de su Hijo Jesucristo. Pero también debemos nosotros de ser muy precavidos y debemos de tener esa mentalidad de pensar ante quién estamos hablando y que somos menos que nada delante de Él. Pero que al final de cuentas, hermanos, el Señor nos ama y que el Señor nos tiene en una posición de honor que no merecemos, pero es por ese pacto en su sangre que estableció a través de su Hijo. Y espero que nosotros podamos entender que porque Dios está cercano debemos de conocerle y debemos de servirle en respuesta a ese conocimiento que Él ha desplegado en nosotros, que ha tenido la iniciativa de darnos y que ha hecho que nosotros podamos ser cautivados por Él, que podamos ser cautivados así como lo fue Lutero en esa historia en la cual él pasó ese trago amargo, pero que le sirvió para que pudiera conocer quién es Dios y quién era Él delante de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana que nos has dado la oportunidad de conocer más de ti. Gracias, Padre, no somos nada, pero Señor, nos has dado el privilegio de poder conocerte, porque tú te has revelado, porque si no te hubieras revelado, Señor, pues nosotros no nos hubiéramos acercado, pero somos hechos cercanos por ti, por tu gracia y por tu sacrificio. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a que podamos vivir la vida, esta vida que tú nos has dado, cautivados, Señor, por tu misma presencia. Que podamos recordar que tú eres el Dios vivo y verdadero, eterno, a quien no debemos de osar en pedir nada, pero sin embargo, Señor, tú nos has dado ese privilegio de poder entrar al trono de la gracia. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Perdona nuestras faltas, nuestras fallas, perdona nuestra ligereza, perdona que tomamos con liviandad las cosas de Dios, Señor. Perdónanos porque hemos sido rebeldes y necios, pero pedimos que nos limpies con la sangre de Cristo para que podamos ser siervos tuyos, que podamos recordar que estás cercano, pero que nuestra responsabilidad es poderte honrar a través del servicio, a través de nuestra vida que ahora te pertenece, Señor. Gracias, pedimos que tengas misericordia de nosotros y que los hermanos que son de esta congregación, Señor, tú les bendigas durante esta semana. Que ellos puedan recordar, Señor, que tú eres el Dios
magnífico, grande, todopoderoso, un Rey cósmico, a quien le debemos todo el honor, toda la gloria. Y que ellos puedan recordar, Señor, que su misión es el poder que estos hermanos puedan seguirte conociendo durante la semana. Y que en cada lucha, en cada prueba, batalla de salud, de enfermedad familiar, de escasez, de problemas, Señor, que haya, que son inherentes a la naturaleza humana caída, tú les fortalezcas, Señor, y les ayudes a esta congregación tuya que has puesto aquí en este lugar. Bendice a la iglesia, solo gracias, Señor. Y sigue derramando tu gracia, Señor, en ellos, para que continúen en tu camino. Te damos gracias por ello. Y también te damos gracias por el pastor que está en esta iglesia, que tú has puesto, Señor, que tú has levantado, que tú has querido que esté aquí. Te digo por el pastor Alejandro, para que tú le sigas dando sabiduría, que le sigas ayudando, Señor, que le sigas dando de tu gracia también a él, para que continúe, Señor, en este camino que es el poder pastorear a esta tu iglesia que tú le has encomendado. Y gracias por ello, pedimos bendición en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.